Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente documento denominado Conocemos las interacciones y fuerzas que se producen en la naturaleza. Situación significativa. En nuestra vida diaria observamos que casi todo lo que hay a nuestro alrededor se encuentra en constante movimiento, como las personas caminando, las aves volando, una pelota en juego, las ruedas de un automóvil, una tijera cuando realizas cortes, un perforador haciendo orificios, un engrapador uniendo papeles. Hasta nuestro corazón se mueve, y cada uno de ellos tiene diferentes tipos de movimientos de acuerdo a la función que cumplen, pero todos permiten la vida y facilitan nuestras actividades diarias. A partir de estas situaciones nos planteamos, ¿por qué las cosas se mueven? ¿Qué relación hay entre las fuerzas y el movimiento? ¿Cómo se mide una fuerza? Respondemos estas preguntas mentalmente y continuamos. Logro de aprendizaje. Explica el mundo físico basándote en conocimientos científicos, como las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. Producto. Realiza un cuadro de resumen de las interacciones y fuerza que se producen en la naturaleza. Criterios de evaluación. Comprende las interacciones y fuerzas que se producen en el universo, así como la relación entre la fuerza y el movimiento. Realiza la representación gráfica del diagrama de cuerpo libre y las fuerzas que actúen sobre un cuerpo. Elabora un cuadro resumen de las interacciones y fuerzas que se producen entre los cuerpos. La dinámica. La dinámica es una parte de la mecánica, que es una rama de la física, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, teniendo en cuenta las causas que lo producen, ¿no? Por ejemplo, esta pelota llega al tenista y cambia su velocidad y dirección cuando éste, ¿no es cierto?, ejerce una fuerza sobre la pelota a través de su raqueta. Entonces, esto es estudiado por la dinámica. Segunda ley de Newton, el principio de la acción de fuerzas. ¿Qué nos dice esta segunda ley? La aceleración que adquiere una partícula sometida a una fuerza resultante que no es cero es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa de dicha partícula, y que tiene la misma dirección y sentido que esta resultante. ¿Cómo es esto? Bueno, con esta fórmula que nos da nuestro amigo Newton, ¿no? Nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Y de acá despejamos la aceleración. La aceleración sería igual a la fuerza resultante entre la masa. Entonces, en esa fórmula nueva, yo puedo decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, como dice acá, directamente proporcional a la fuerza resultante, y sería inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, en este diagrama que observamos, que varias personas están, ¿no es cierto?, tirando de un bloque con determinadas fuerzas en determinadas direcciones. Entonces, como cada uno tiene diferente dirección, ¿no es cierto?, para ejercer una fuerza, ¿cuál sería, ¿no es cierto?, hacia dónde es el movimiento de este bloque con masa m? Justamente la suma vectorial de esas cuatro fuerzas me da una fuerza resultante. Entonces yo puedo decir que esa fuerza resultante es directamente proporcional a la masa del bloque por la aceleración que éste va a tener. Entonces esa es la segunda ley de Newton, el principio de acción de fuerzas. Y eso permite que los cuerpos comiencen a moverse con determinada aceleración, según su masa, lógicamente. Recuerda, la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos, el origen y su predicción, ¿no? Hacia dónde se van a ir dependiendo de las fuerzas que lo originan. Y la estática estudia los cuerpos en reposo, ¿ya? Un cuerpo que no está, que se mueve, y las fuerzas que están actuando sobre él para que mantenga dicho equilibrio. En el caso de la cinemática, estudia los cuerpos en movimiento, pero acá no considera las fuerzas que lo originan, solamente se enfoca en la trayectoria que tiene el cuerpo al hacer ese movimiento. Tipos de interacciones. Se llama interacciones a las acciones mutuas que los cuerpos ejercen unos sobre otros, ¿no? Por ejemplo, en este momento tú estás parado sobre el piso, ¿no?
y el peso de tu cuerpo está ejerciendo una fuerza contra el piso, y el piso también está ejerciendo una fuerza contraria para que no te vayas a hundir en el piso. Si no, imagínate, te puedes hundir. Entonces ahí hay una interacción entre fuerzas mutuas. Los cuerpos interaccionan por parejas, de tal forma que los dos participantes representan papeles semejantes, ¿no? Como el ejemplo que ya hemos dado. Interacción a distancia. Cuando dos cuerpos actúan el uno sobre el otro, sin necesidad de que haya ningún contacto directo, ni ningún cuerpo o medio interpuesto entre ellos. Por ejemplo, la Tierra atrae a todos los cuerpos que están en su proximidad, sin que sea necesario que estén en contacto con su superficie, a través de la fuerza de gravedad, ¿no? O cuando un imán, por ejemplo, atrae un clavo, sin necesidad de que estén en contacto a cierta distancia, ya lo está atrayendo. Esas son interacciones a distancia. Interacción de contacto. Dos objetos al chocar o simplemente cuanto partes de sus superficies se están unidas, se juntan, van a interaccionar. Estas interacciones de contacto reflejan la resistencia de los cuerpos a ser atravesados o a fragmentarse, ¿no? Como en el caso de una persona que estábamos comentando, que posa todo el peso de su cuerpo sobre el suelo. Entonces hay una interacción de contacto entre el pie de esa persona y el suelo respectivamente. Fuerzas. La interacción entre dos cuerpos, imagínate un cuerpo A y un cuerpo B, se traduce en dos fuerzas, acción y reacción. Más adelante vamos a ver la tercera ley de Newton. La que el cuerpo A ejerce sobre el cuerpo B es una fuerza de acción, y la que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A es una fuerza de reacción. Un ejemplo para poder entender esto de acá. Lo que yo les decía, si tú por ejemplo te paras en el suelo en tu casa, el peso ya está ejerciendo una fuerza sobre el suelo, ¿no? Imagínate que ese cuerpo tuyo, ¿no es cierto? Tu peso es el cuerpo A, ¿no? Ejerce la fuerza, que es el peso en este caso. Y el suelo, que es el cuerpo B, va a ejercer también una fuerza sobre tu cuerpo, para que, ¿no es cierto?, se contrapesen, ¿no? Hay una acción y reacción. A nuestro alrededor se están aplicando fuerzas de manera constante. En este momento hay fuerzas que están sobre nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también ejerce fuerzas sobre otros cuerpos. Unas veces actúan durante un brevísimo lapso de tiempo. En este caso se denominan instantáneas a esas fuerzas. Otras, en cambio, pueden ser permanentes. Por ejemplo, las fuerzas gravitatorias que existen, ¿no es cierto?, entre el Sol y los planetas en el sistema solar. En el sistema internacional, las fuerzas se miden en Newton, ¿ya? La unidad de medida de las fuerzas en el sistema internacional se llama newtons. Sus unidades son kilogramo por metro dividido entre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces recuerda, las fuerzas son algo que se producen en la vida diaria y que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo y viceversa. Interacciones fundamentales. Comenzamos la primera interacción, gravitatoria. Esta interacción es la responsable, por ejemplo, de que nosotros permanezcamos sobre el suelo o de que nuestro planeta gire continuamente alrededor del Sol, de nuestra estrella, gracias a la fuerza de gravedad. Las fuerzas gravitatorias se producen en todos los cuerpos del universo, que tienen masa y alcance infinito, ¿ya? Y cuya intensidad disminuye rápidamente con la distancia. ¿Qué significa? Mientras más masa tengan los cuerpos, mayor interacción gravitatoria. Mientras menos masa, es lo contrario. Mientras la distancia sea más corta entre esos cuerpos, la fuerza de gravedad entre ellos es mayor, ¿no? La fuerza de atracción. O lo contrario también. Interacción electromagnética. Se debe a la existencia de cargas eléctricas. Y puede ser de atracción entre objetos cargados con carga neta de distinto signo, positivo y negativo, ¿no? O son fuerzas de atracción. O pueden ser también de repulsión, cuando tienen las mismas cargas, por ejemplo, positivo con positivo, ¿no? O negativo con negativo. Esta fuerza es mucho más intensa que la gravitatoria y también tiene alcance infinito, disminuyendo su intensidad con la distancia, ¿no? Esas cargas, por ejemplo, la fuerza disminuye cuando están a mayor distancia y es más fuerte cuando están más cercas. Interacción nuclear fuerte, ya es un nivel ya atómico. Mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo de los átomos. Ustedes saben que el núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones.
Es la más intensa de todas las fuerzas en el universo, pero tiene muy corto alcance. Solo actúa a distancias inferiores al diámetro de los núcleos atómicos, porque son fuerzas que se dan, ¿no es cierto?, en lo más íntimo de la materia. Interacción nuclear débil. Es la responsable de la desintegración radiactiva de algunos átomos. No todos los átomos se desintegran radiactivamente, así nomás. Es unos 1000 millones de veces menos intensa que la fuerza nuclear fuerte, pero tiene un alcance mayor, a diferencia del anterior, que es un alcance mucho menor. Recuerda lo siguiente: todas las demás interacciones que podamos observar entre los cuerpos pueden reducirse en último término a alguna de estas 4 fuerzas que hemos mencionado. Los efectos de las fuerzas. Veamos el efecto elástico y luego el efecto dinámico. En el efecto estático, efecto estático, las fuerzas pueden producir deformaciones en los cuerpos, perceptibles a veces y en otras no, porque pueden ser muy pequeñas, ¿no? En este momento de repente tú estás sentado sobre una silla, ¿ya? Y tu cuerpo, ¿no es cierto?, parte de tu cuerpo está sufriendo una pequeña deformación, aunque tú de repente no te des cuenta, pero sí está sucediendo, ¿no? O cuando aplastamos un globo con nuestra mano, estamos deformando lógicamente a ese cuerpo, ¿no? Entonces ese es un efecto estático. Cuando hablamos de un efecto dinámico, cuando las fuerzas pueden hacer pasar a un cuerpo del estado de reposo al estado de movimiento, ¿no? Por ejemplo, una pelota lo ponemos en una línea para un saque de meta y lo pateamos, ¿no? Pasa de reposo al movimiento, por ejemplo. O cuando un cuerpo cambia el valor de la velocidad, aumentándolo o disminuyéndola, ¿sí? Por ejemplo, de repente, en este momento una persona está empujando un auto, ¿no?, con una determinada fuerza y a una velocidad constante. Y vienen 3, 4 personas más y lo ayudan. Entonces ahí hay un cambio de velocidad, en este caso aumentando la serie, ¿no? Entonces ahí hay un efecto dinámico. También, ¿no es cierto?, las fuerzas podrían modificar la dirección de la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando le tiran una pelota a un arquero y el arquero, ¿no es cierto?, la llega a desviar, ¿no? Tapa la pelota, no la agarra, pero sí la llega a desviar. Entonces ahí estamos modificando la dirección de la velocidad. Representación de las fuerzas. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿ya? Es un vector, en otras palabras. Lo mismo que la velocidad, que la aceleración. Entonces debe tener, ¿no es cierto?, los mismos elementos. Ya se representa por un vector, ¿no? Generalmente se pone el vector F, que significa vector fuerza, que se caracteriza porque este vector tiene un módulo y tiene una intensidad. O sea, tiene una magnitud, tiene un valor, ¿no? Por ejemplo, podría ser 5 newtons, ¿no? 20 newtons, qué sé yo. El módulo o intensidad es una medida cuantitativa de la fuerza. Si la intensidad es un número grande, la fuerza es grande. Si por el contrario es un número pequeño, la fuerza lógicamente es pequeña. La unidad en la que se mide la intensidad de una fuerza en el sistema internacional ya lo hemos mencionado, es el newton. Las fuerzas también tienen dirección, que es la recta, como se ve acá en el dibujo, se patea esta pelota en esta recta, es la recta sobre la que se aplica la fuerza. Está determinada por el ángulo entre el vector, este es el vector fuerza, y el eje de las X, y acá forma un ángulo. Bueno, en el dibujo no se observa. Y entonces esos son componentes básicos para representar una fuerza, ya que es un vector, recuérdalo eso. Deformación de los cuerpos por las fuerzas, ¿no? Hemos dicho que los cuerpos pueden ser deformados por las fuerzas. Pero ojo, no todos los cuerpos se deforman ni se recuperan su estado anterior por igual cuando actúa una fuerza sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, si son cuerpos rígidos, imagínate que es una lámina de vidrio o una ventana, ¿no? Hacemos una fuerza, lo podemos quebrar, ¿no? Hay otros cuerpos rígidos, por ejemplo, una cinta elástica, lo estiramos, va a volver, ¿no es cierto?, casi a su estado normal, ¿no?, después que hemos ejercido esa fuerza. O de repente, qué sé yo, es un cuerpo plástico, por ejemplo la arcilla, ¿no? Lo estamos moldeando acá, le aplicamos fuerza para darle una forma de vasija, por ejemplo. Eso es un cuerpo plástico. O la plastilina, por ejemplo. Lo deformamos, no se rompe, pero ya no recupera su cuerpo, a su forma anterior, ¿no? Porque la fuerza, ¿no es cierto?, el cuerpo no vuelve a su estado anterior. Los materiales elásticos sí recuperan su forma cuando dejan de actar la fuerza que los ha deformado.
De manera general, la magnitud de la deformación depende de la intensidad de la fuerza, ¿no? Mientras más fuerza, la deformación es mayor. Las fuerzas más intensas causan deformaciones mayores, por lo tanto. Lógicamente existe un límite. Si la fuerza sobrepasa cierto valor, se puede producir una rotura en el material, ¿no? Es como si estuvieras jalando esta liga y con una fuerza muy superior, lógicamente se rompe. En este caso, el objeto no vuelve a adoptar su forma inicial cuando deja de actuar dicha fuerza. La ley de Hooke. Para comprobar la relación que existe entre la fuerza ejercida y la deformación producida en un resorte, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 resortes. Tienen las mismas características, sino que el primero está sujetando un peso menor, el segundo un peso ya un poco mayor y el tercero un peso mucho mayor a los anteriores. Que estamos viendo que el resorte se está deformando más, ¿no? Está adquiriendo mayor longitud. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, se va a colgar de distintas pesas ese resorte o esos 3 resortes y se mide el alargamiento o deformación producido en cada uno de los 3 casos. Ese alargamiento o cambio de longitud de un resorte producido por una fuerza es directamente proporcional al valor de esta fuerza. La fuerza en este caso son los pesos de estos objetos. La ley de las fuerzas y los alargamientos se llama ley de Hooke y se enuncia de la siguiente manera. La fuerza es igual a una constante elástica del resorte por el cambio de longitud o alargamiento que sufre justamente el resorte. ¿Ya? Recuerda que K, esta constante, es una constante elástica del resorte que va a depender de las características de ese resorte, por ejemplo, de qué material está hecho, el grosor del resorte, la elasticidad que tenga. Y esto se mide, esa constante, en newton sobre metros en el sistema internacional. ¿Ya? Esto es importante porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, conocer el fundamento de los dinamómetros. Adelanto un poco, los dinamómetros son aquellos instrumentos que miden las fuerzas. Ya lo vamos a ver. Un ejemplo, al realizar una serie de medidas con un muelle y diferentes masas, se obtienen los siguientes datos en la tabla. Representa gráficamente y calcula la constante elástica de este resorte. Entonces tenemos acá diferentes fuerzas, miren, desde 0 hasta una fuerza de 2. Va de media décima a media décima, ¿no? La longitud del resorte, conforme la fuerza va aumentando también, miren, 2 centímetros, ¿no? El alargamiento del resorte va lógicamente, aumentando 2 centímetros, ¿no? Por ejemplo, con una fuerza 0, el resorte tenía 20 centímetros de longitud, por lo tanto el alargamiento es 0. Con 0,5 newtons de fuerza, ya, ¿no es cierto?, hay un alargamiento de 2 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Hago una gráfica donde pongo en el eje vertical las fuerzas aplicadas y en el eje horizontal la longitud o el cambio de longitud del resorte. Y voy a ver, ¿no es cierto?, que los dos son directamente proporcionales porque se forma una recta con pendiente positiva. El valor de ese pendiente es la constante K. ¿Ya? Entonces de acá puedo decir que la fuerza es igual a esa constante por el cambio de longitud. Y de acá despejo, la constante es igual a la fuerza entre el cambio de longitud. ¿No? Por ejemplo, acá dice una fuerza de 2 newtons equivale, perdón, una longitud de, sí, una fuerza de 2 newtons equivale, a ver, la fuerza de 2 newtons, acá está 2 newtons, estaba equivocando con la longitud en centímetros, equivale a un cambio de longitud de 8 centímetros, ¿no? Entonces me sale que esa constante, su valor sería 0,25 newtons sobre centímetro. Entonces, esa es la constante de ese resorte. La ley de Hooke entonces nos describe el comportamiento que tienen los resortes. ¿Ya? Acá tenemos un dinamómetro y en su interior hay un resorte. Ya que cuando se le ejerce una fuerza, entonces el resorte va a sufrir una elongación. Recuerda eso. Así funcionan los dinamómetros. Entonces, cuando se conoce la constante de ese resorte, es fácil saber el alargamiento producido por una fuerza, ¿no? Se aplica una fuerza y acá se ve el alargamiento. Si conocemos el alargamiento producido por una fuerza, entonces podemos deducir el valor de esa fuerza, ¿no? Aplicando justamente la ley de Hooke. Este es el principio del funcionamiento de los dinamómetros, que son aparatos empleados justamente para medir las fuerzas en los laboratorios. Un dinamómetro consta de un resorte, como se ve acá, que se alarga al ejercer una fuerza sobre él. El aparato lleva incorporada una escala que se muestra directamente acá prácticamente el valor
de la fuerza ejercida. Entonces los dinamómetros, en conclusión, miden el valor de las fuerzas ejercidas. Un ejemplo. Un resorte de constante elástica igual a 2000 newtons sobre metros se estira aplicando una fuerza de valor de 4000 newtons. ¿Cuánto se estira? O sea, ¿cuánto es su deformación en términos de longitud? Bueno, va a salir en metros, ¿no? Entonces digo, la fuerza es igual a la constante elástica por el cambio de la longitud. Y el cambio de la longitud sería la fuerza entre dicha constante, ¿no? Tengo el valor de la fuerza, 4000 newtons, el valor de la constante, 2000 newtons sobre metro, y me sale una longitud de 2 metros. Por lo tanto, el resorte se va a estirar con esa fuerza unos 2 metros de longitud. Algunas fuerzas comunes en la vida real. Primera fuerza, el peso. Recuerda que el peso es la masa de un cuerpo por la gravedad, ¿ya? La Tierra ejerce atracción gravitacional sobre todos los objetos que se encuentran a su alrededor, incluidos nosotros. La fuerza que aplica la Tierra en su superficie sobre un cuerpo, nosotros le llamamos peso a esa fuerza. La dirección del peso está representada por un vector que une el centro de gravedad del cuerpo con el centro de la Tierra. Por ejemplo, acá tenemos una roca, y lógicamente, donde se encuentra el centro de gravedad de la roca, ahí trazamos una línea perpendicular que se dirige hacia el centro de la Tierra, ¿no? Acá ponemos el valor del peso de dicho cuerpo, que sería la roca. Para un objeto colocado cerca de la superficie del planeta, representamos el vector peso dirigido hacia el centro de la Tierra. Por eso lo ponemos, ¿no es cierto?, vertical al centro de la Tierra. El peso se calcula con el producto de la masa del cuerpo y la aceleración de la gravedad, o el valor de la gravedad. Y se expresa el peso también, como es una fuerza, en newtons en el sistema internacional. Otra fuerza de la denominada fuerza normal o reacción normal, también se le llama, se simboliza con Fn. Es aquella, o algunos lo simboliza con la letra N mayúscula también, ¿ya? La fuerza normal es aquella fuerza que aparece cada vez que hay un contacto físico entre dos cuerpos sólidos. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo sólido, ¿no? Esta caja de color verde, y tiene un contacto con la superficie, ¿no es cierto?, del suelo. Entonces, la fuerza normal es una fuerza perpendicular, que siempre, ¿no es cierto?, sale esta fuerza perpendicular a las dos superficies de los objetos que están en contacto. En el otro caso, acá tengo una caja, ¿no es cierto?, y está en un plano inclinado, ¿ya? Entonces, donde está el contacto entre los dos, sale, ¿no es cierto?, una fuerza perpendicular. Lo mismo sucedería en el otro dibujo, ¿ya? Entonces, la fuerza normal se representa por un vector cuya dirección siempre es perpendicular a la superficie de contacto, dirigida hacia el cuerpo por materia de análisis, ¿no?, el cuerpo que yo estoy analizando. La tensión también es otra fuerza. Es aquella fuerza interna que aparece en las cuerdas, en los cables, en los hilos, los cordeles, qué sé yo, y se manifiesta como una resistencia a que los cuerpos sean estirados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una polea, una cuerda que pasa por la polea, y en el otro extremo de la cuerda hay una cubeta que tiene una carga, ¿no? Cuando jalamos esto de acá, entonces se pone rígido esa cuerda, ¿no? Ahí existe la fuerza de tensión. Para representarla, esa acción de tensión sobre los cuerpos donde se actúa, se hace un corte imaginario en los segmentos de la cuerda. Por ejemplo, acá hay un corte, acá hay un corte. Son cortes imaginarios, ¿eh?, en esos segmentos de la cuerda. Y los vectores tensión se trazan sobre las cuerdas. Miren, sobre las cuerdas, apuntando, ¿no es cierto?, hacia el corte imaginario. A eso se refiere la fuerza de tensión. Fuerzas en un plano inclinado. Acá tenemos un bloque que está, ¿no es cierto?, en un plano inclinado. Tiene una caída, miren, ¿no? Esa caída tiene un ángulo respecto justamente a esa caída con el eje de las X. Un ángulo alfa le llamamos. En un cuerpo ubicado sobre el plano inclinado, como se observa en la figura, la fuerza de gravedad o peso, ¿ya?, no está a la misma dirección del plano, ¿ya? El plano, miren, tiene esta dirección, y la fuerza de gravedad siempre es perpendicular al centro de la Tierra, ¿ya? Entonces, acá tengo el peso del bloque siempre es vertical, perpendicular al centro de la Tierra, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la fuerza de gravedad o peso no está en la misma dirección, hemos dicho, que el plano en que se puede producir el movimiento del cuerpo. No tiene la misma dirección, ¿no? Porque el peso siempre es perpendicular al centro de la Tierra o vertical al centro de la Tierra. Por eso debemos descomponerla, esta fuerza del peso, en un componente perpendicular al plano Y y al plano X, ¿no?, en el caso de que queramos calcular fuerzas.
fuerzas resultantes, por ejemplo, para encontrar la fuerza que hace que el cuerpo se mueva, por ejemplo, en dirección, por ejemplo, al plano, ¿no? Por ejemplo, este cuerpo va a bajar en este plano, entonces esa fuerza del peso tiene que ver con el componente Px, a eso se refiere. Si yo quiero calcular Px, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El ángulo alfa, pues, ¿no? El ángulo alfa es una relación entre el componente Px y el vector P. Y de acá puedo calcular, ¿no es cierto?, el valor de Px, que sería igual al valor del peso por el seno del ángulo alfa, ¿no? E incluso hasta puedo calcular el valor de Py con la función coseno de ese ángulo, que sería coseno de alfa, Py entre P, por lo tanto Py es igual a la fuerza, que es el peso, por el coseno de dicho ángulo alfa. Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de las fuerzas que van a actuar sobre un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, imagínense un auto que en este momento está estático en esta pendiente. Para graficar un diagrama de cuerpo libre se aísla imaginariamente el cuerpo, ¿no? Imaginariamente en nuestra mente lo vamos a aislar de todo el sistema y se grafican todas las fuerzas que van a actuar sobre este cuerpo. Es necesario elegir un sistema de referencia. Nosotros empleamos, por ejemplo, el eje de las X y el eje de las Y como sistemas de referencia. Veamos este ejemplo para comprender. Me piden que yo halle el diagrama de cuerpo libre de este auto que está en equilibrio en esta pendiente. Entonces yo puedo decir que acá hay una fuerza que está actuando, que es el peso del auto. Y el peso siempre es vertical, al centro de la Tierra. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, hay una superficie de contacto entre el auto y esta pendiente, ¿no? Y entre las dos sale la fuerza normal. Siempre va hacia arriba. Y es vertical, ¿no es cierto?, a esos dos planos que están en contacto. Entonces la fuerza normal sería otra fuerza. ¿Qué más? El auto no está cayendo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, ¿no es cierto?, que lo empuja hacia arriba. Esa es la fuerza de fricción que ejercen las ruedas del auto, ¿no es cierto?, en esa pendiente. Y la fuerza de fricción siempre se va a poner, ¿no es cierto?, al movimiento contrario. Si el auto está en equilibrio tendría que caer. Entonces el que no lo hace que caiga ahí también es la fuerza de fricción. Entonces acá encontramos tres fuerzas en este diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos otro diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos una pared y acá hay una esfera que está unida a la pared a través de una cuerda. ¿Qué fuerzas podemos encontrar en su diagrama de cuerpo libre? Primera fuerza, la fuerza de tensión que está, ¿no es cierto?, soportando esta cuerda, ¿sí? Y acá forma con el eje X acá un ángulo. Entonces esta fuerza jala a la esfera hacia arriba para que no caiga. Hay otra fuerza que es el peso de la esfera que está, ¿no es cierto?, de manera vertical hacia el centro de la Tierra. Ahí está. Y acá hay una superficie de contacto entre la pared y la esfera. Entonces la pared, ¿no es cierto?, ejerce una fuerza hacia afuera, ¿no? Entonces de acá hay otra fuerza que ejerce la pared, que se pone en contacto con la esfera para la izquierda. Entonces ahí tenemos las tres fuerzas en este diagrama de cuerpo libre. En el otro caso tenemos un semáforo que está colgando, ¿no es cierto?, a través de una cuerda, y esta cuerda se une a dos cuerdas hacia un techo, o sea, un soporte. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, que la fuerza que jala hacia abajo es el peso, ¿no?, el peso del semáforo, ¿no? Y este peso es la tensión que soporta, ¿no es cierto?, la cuerda en este extremo, ¿sí? Y como está en equilibrio, ¿no es cierto?, esto de acá significa que las dos cuerdas, las dos cuerdas, la 1 y la 2, cada una tiene su propia tensión con diferente ángulo, hacen que el sistema se mantenga en equilibrio. Por lo tanto, acá tenemos tres fuerzas de tensión, ¿ya?, de las tres cuerdas que se están produciendo en ese semáforo. Actividad 1. Interacciones. Observa las imágenes de la derecha, las que están acá. Lee las situaciones y responde. Son tres situaciones. Figura 1. El joven sopla fuerte entre los dos globos, tratando de separarlos. ¿Qué sucede con los globos cuando soplas? ¿Qué tipo de interacción hay entre ellos? ¿Cómo lo sabes? En la segunda imagen, el joven frota los globos. Los frota, por ejemplo, con una telita o con una bolsita de polietileno o tela de nylon, ¿ya? Y de ahí los va a dejar que se suelte, los dos globos que han sido frotados. ¿Qué sucede si acercas tu mano a los globos? ¿Cómo es la interacción? ¿Qué sucede si acercas la bolsa o tela de nylon a los globos? ¿Cómo es la interacción? Y en el tercer caso, acá tenemos un clic y acá tenemos un imán. El clic es atraído con el imán colocado en la parte superior del soporte universal. Ese clic está amarrado, miren, al soporte, en la parte de la base del soporte. ¿Qué sucede con el clic?
¿Hay alguna interacción entre el clic y el imán? ¿Qué tipo de interacción es? ¿Cómo lo sabes? Actividad 2. Realizamos un cuadro resumen. Realiza un cuadro resumen de las interacciones y fuerzas que se producen en la naturaleza. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.